Vamos a leer del verso número 1 al 9. Jueces, capítulo número 8, verso 1 al 9. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Y leemos la palabra del Señor de manera antifonal. Y nos dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Versículo número 4. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Todos el verso 9. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te agradezco, mi Dios, por la oportunidad que nos brinda, Señor, del poder estar aquí en tu casa de oración. Espíritu Santo, toma control, Señor amado, de este lugar. Toma control de mis hermanos, Señor, de mi vida, de la vida de nuestros niños, Señor mi Dios. Que todos podamos ser grandemente edificados, que todos podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, que todos podamos ser ministrados, Señor amado, mi Dios, si hemos venido con necesidades, mi Dios, tú las conoces todas. Mucho pueblo tuyo, oh Dios amado, espera en esta mañana un milagro, espera una palabra, espera ser ministrado, espera, oh Dios amado, mi Dios, de parte tuya, que tus misericordias sean manifestadas, Señor, de una manera sobrenatural. Tu palabra tiene ese poder, tu presencia puede cambiar todas las cosas, Señor. Háblanos, Padre, y ministranos, te lo suplico. No te olvides de aquellos niños, Señor, que hoy también se encuentran en las escuelas bíblicas, Señor amado. Que cada maestra, cada maestro, Señor, sepa impartir con sabiduría, mi Dios amado, el mensaje a sus pequeños corazones. Háblales a ellos, Dios. Estamos en ti forjando una nueva generación, una nueva descendencia, con temor tuyo, Señor, en sus vidas. Mi Dios, ministrales, te lo imploro, y sea propicio, Señor, a esta oración en esta mañana, y que tu pueblo, Dios amado, luego de haber reconocido tu poder, pueda rendirte tributo, pueda rendir, Señor amado, su propia vida, mi Dios, como baluarte en tus manos, Señor, al servicio tuyo. Mi Dios, pues, te imploro todos estos favores, creyendo que tú lo harás, Señor amado. Te doy gracias. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, mi Señor Jesús. Y gracias también te otorgo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, Jueces capítulo número 8, hemos dado lectura del verso 1 al versículo número 9. Recordará que el Gedeón se encontraba, mi querido hermano, en una gran persecución, en una gran batalla, entre los cuales, dice la Escritura, muchos de las tribus se habían anexado también para ser copartícipes de esta gran batalla. No así la tribu de Efraín, de acuerdo a lo que leímos en los versículos anteriores. Más bien ellos, al verse
de alguna manera desconsiderados en esa guerra, fueron y reclamaron, dice la Escritura, a Gedeón diciéndole por qué no se les había hecho extensiva, sí, la invitación para pelear. En el versículo, si me acompaña por favor, verso número 1 en la parte final nos dice, y le reconvinieron fuertemente. Al cual dice la Biblia que Gedeón les responde de una manera pasiva, de una manera tranquila, como debiera de ser, para poder en este caso opacar, sí, o aplacar la ira de, en este caso, de sus propios compatriotas. La Biblia nos dice que en el versículo número 3, que esa respuesta ablandó el corazón de ellos. Si me acompaña a la parte final de ese versículo 3, nos dice, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Mi amado hermano, hasta ahí diríamos la situación había sido ya subsanada y ya no había impedimento para con todas las otras tribus iniciar la persecución contra los enemigos, que eran muchísimos. La Biblia, de hecho, en este texto de los primeros 9 versículos, por lo menos menciona a 4 reyes que se encontraban contra Israel. Si usted va conmigo, por favor, y menciona los nombres de cada uno de ellos, la Biblia así lo menciona. En el verso 3 nos dice, por ejemplo, si Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb, y también a quién, y a Seba. Y si baja un poquito más, sí, en el capítulo 8, verso 5, en la parte final dice, y yo persigo a quién, a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Mira, ahí ya determinamos que habían por lo menos 4 reinos, sí, 4 naciones que se habían levantado contra una sola. Por eso la cantidad, sí, del ejército de Israel era prácticamente menguo comparado con los ejércitos de estos 4 reyes. Mi amado hermano, todo esto, sí, se dio en este lugar. Mas, sin embargo, cuando vamos, por favor, sí, al versículo número 5 en adelante, ya como lo hemos leído, sí, Gedeón trata de pedir ahora un poco de ayuda por parte de los de la región de Sucot, y así también más adelante para con los de la región de Peniel. ¿Qué tipo de ayuda estaba pidiendo Gedeón? Que se les diese alimento. ¿Por qué? Porque la batalla, la cual ellos la habían empezado, usted recordará, mi querido hermano, que ellos descendieron hacia el campamento de Madián. ¿En qué horario? En la noche. Sí, es decir, que la noche anterior, sí, ellos habían ya dispuesto sus vidas para entrar en batalla. Ya había amanecido, ya estaba en claro el día, la persecución contra sus enemigos estaba en pleno apogeo. Mas, sin embargo, el cuerpo, sí, de quienes peleaban estaba debilitado. No es lo mismo, ¿verdad?, emprender una tarea habiendo de pronto, desayunado o habiendo almorzado, que hacerla con el estómago vacío. Todo eso, mi amado hermano, causó, sí, obviamente, debilitamiento físico en la vida de Gedeón y de esos 300 que le acompañaban. Si me acompaña el versículo número 6, dice la Escritura, y los principales de Sucot respondieron, dice, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Verso 7, léalo por favor. Ahora, ¿qué trató de dejar, mi amado hermano, asentado Gedeón? Que frente a la ingratitud y la falta de participación en esta batalla, sí, de los propios, sí, en este caso compatriotas, habría de ser también, en ese sentido, castigada por su indolencia. Mi amado hermano, debemos de ser partícipes, y algo que se mencionó también la semana anterior, sí. Cuando hay, diríamos, un remanente, cuando hay un pueblo que trabaja y otros no, por lo menos los que no están activamente involucrados en la obra, como se suele decir, si no van a ser de ayuda, no sean tampoco de impedimento. Si no van a estar contribuyendo, tampoco sean un obstáculo. Y al no proveerles del alimento, del sustento, eso era lo que estaba pasando. El pueblo que estaba en guerra se sentía débil y cansado.
De ahí que Gedeón, sin el ánimo de en ese momento tomar algún tipo de acción, porque sabía que había otra prioridad de por medio. ¿Cuál era esa prioridad? Terminar de dar alcance y eliminar a los enemigos de Israel. La misma situación pasó por dos oportunidades. Primero con Sucot, y la Biblia dice en los versículos número 8 y 9 que también pasó con Peniel. Otro lugar donde, como se había mencionado la semana anterior, el Señor también había manifestado su poder en la antigüedad, sí, con Jacob. Dice la Biblia, de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Que les dieran pan para el sustento. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Es decir, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Está ya Seba y Salmuna en tu mano para que te demos de comer a ti y a los tuyos? Esto que provocó en Gedeón. Verso 9. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora bien, entremos en estudio, en esta mañana. Verso número 10. Nos dice el Señor, y Seba y Salmuna, recuerde que estos eran los reyes de Madián, estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. ¿Cuántos hombres, mi amado hermano? 15,000 hombres. Ahora, ¿quién estaba tras ese ejército de 15,000? ¿Cuántos? 300 hombres. ¿Verdad que parece un poquito medio absurdo? Sí, ¿cómo es posible que 300 manden a corretear a cuántos? A 15,000. ¿Pero por qué sucedía esto? Bueno, Éxodo 14:14, a la verdad, tiene la clave en este pasaje bíblico. Si usted me acompaña, cuando ya también muchos ya lo saben. Sí, acompáñeme por favor. Éxodo capítulo número 14, versículo 14, ¿qué nos dice? Jehová peleará por vosotros, y vosotros, por nuestra parte, ¿cómo estaremos? ¿Preocupados? Y vosotros estaréis tranquilos. Mi amado, pareciera una locura. Gedeón con 300 soldados correteando a más de 15,000 hombres. Sí, era, mi amado hermano, algo solamente que Dios podía hacer. Cuando vamos nuevamente pues al verso número 10, dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Es decir que ya para ese entonces gran mortandad se había llevado a cabo, sí, en el valle. Versículo número, 10 termina diciendo, pues habían caído, ¿cuántos hombres, mi amado hermano? 120,000 hombres que sacaban espada. Claro está que esta acción de haber dado muerte a 120,000 no era solamente labor de Gedeón. Recuerde que ya a esa altura del partido, como se podría decir, ya otras tribus se habían involucrado en la guerra. De hecho, las primeras 4 tribus, ¿se acuerda usted que Gedeón al inicio cuántos hombres tenía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿30? 32,000 hombres. Pero para, diríamos, la apertura de la batalla, Dios solamente se quedó con 300. La diferencia de esos soldados fueron los que ya se unieron a la guerra cuando el ejército en este caso de Madián, se dispersaba, porque entre ellos mismos comenzó la matanza, porque Dios les envió, dice la Biblia, confusión. Y se vieron unos a otros como enemigos y se comenzaron a matar entre ellos. Ahora, dice el verso número 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y dice ahí, de Jobea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Ahora, ¿quién llevó a cabo esta incursión? Gedeón solo, con los 300. Dice ahí, los atacó. Verso número 12, ¿qué pasó? Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto, dice ahí, a todo
el ejército. Mi amado hermano, solo Dios pudo haber dado destreza, solo Dios pudo haber dado habilidad, solamente Dios pudo haber llenado a Gedeón de tanto vigor y de tanto valor como para poder causar, sí, una gran mortandad, sí, en el ejército de su enemigo. Mi amado hermano, Dios es hacedor de maravillas y de proezas. Lo que tú menos esperas poder hacer cuando estás en las manos de Dios, lo haces. Debes de tener eso primeramente en claro. Si te ves en el espejo, vas a ver a un hombre débil. Si te ves frente al espejo, vas a ver, sí, debilidades, vas a ver imperfecciones, vas a ver todo aquello, sí, que los otros también ven en ti. Otro ser común y corriente, mortal, sin más ni más. Pero cuando nos vemos diríamos así, a través de los ojos de Dios, mi amado hermano, entonces la cosa cambia. Yo quisiera, por favor, que tú me acompañaras, sí, a una preciosa cita bíblica. Vayamos, por favor, al libro de los Salmos. En el capítulo número 121. Libro de los Salmos, capítulo 121. Versículo 5 en adelante. ¿Lo tiene? Recuerde que estos son cánticos de acción de gracias de un rey que había visto la mano de Dios en su vida. Él dice el Señor, sí, Jehová es tú, ¿qué dice? Tu guardador. Ahora, para entender esta expresión, porque a veces la leemos por leer, mi amado hermano, este punto se refería a la persona encargada, ¿sí?, de guardar pertenencias dentro de las casas de los judíos. Personas que eran comisionadas como los mayordomos de cuidar los bienes de su Señor. Y cuando el salmista menciona estas palabras, hace referencia a esa misma situación. Jehová es tu guardador, es decir, Él es el encargado de guardar, de cobijar, sí, y de esconder tu vida para que nadie te haga daño. Dice el Señor, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ahora, entendamos algo. ¿Cómo venía Gedeón a la batalla? Cansado, fatigado y además hambriento. Él no solamente, sino los 300 que estaban con él. Pero mi amado hermano, ante la negativa de su propio pueblo de salir prácticamente a proveerles para que puedan seguir en la batalla, mi amado hermano, se ve entonces desde ese momento en adelante la mano de Dios. Frente al cansancio, frente, diríamos así, a la falta de ánimo y a la falta de alimento, mi amado hermano, Dios puso fuerza, puso energía, puso vitalidad a un hombre que por sí mismo se veía ya prácticamente en la ruina por sus fuerzas, en este caso carnales. Mi querido hermano, Dios, tal cual como lo dice en el verso 7, el versículo número 6, el sol no fatigó ¿a quién? A Gedeón, ni tampoco la luna en la noche. El cansancio, ¿a dónde se habrá ido? No sabemos. El hambre, ¿a dónde se habrá ido? No sabemos. Pero algo sí sabemos. Dios estaba haciendo algo maravilloso con Gedeón en medio de ese ejército. Sí, Dios estaba haciendo algo especial. Dios estaba derrotando y aquellos del ejército no sabían qué es lo que pasaba. Sí, vayamos, por favor, no pierda, por favor, no pierda el Salmo capítulo 121. Y retomemos, Jueces capítulo número 8. Versículo, número 12. Dice la Biblia, huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna. Y dice, mire, y esta es la parte que quiero destacar. Dice, y llenó de espanto a todo el ejército. 300 hombres llenaron de espanto. ¿A cuántos hombres? A 15,000 soldados. Mi amado hermano, en Dios dice la palabra que haremos proezas. En Dios haremos proezas, cosas que tú no sabías que podías hacer, las vas a hacer en el nombre del Señor. Pero
Para poder hacerlas, debes de dejar, mi amado hermano, que el Señor pueda trabajar, pueda dirigir, pueda orientar y formar tu vida y tu corazón. Dios no puede hacer proezas, diríamos, con un barro que se endurece o que no se deja trabajar en las manos de Dios, en las manos del alfarero. Tú debes de entender que Dios puede hacer grandes cosas contigo siempre y cuando tú se lo permitas. Estuve viendo esta semana, sí, que prácticamente ya concluye el día de hoy, un video preciosísimo, sí, donde comenzó el avivamiento, sí, del pentecostalismo en toda América, tanto desde América del Norte hasta América del Sur. Bueno, las corrientes, diríamos, teológicas de aquello entonces, estoy hablando allá por el año 1900, mi amado hermano, venían de Europa. Sí, las dos fuentes principales era el metodismo, sí, que se lo maneja, se lo manejó con grandes precursores y hombres de Dios como un tal Juan Wesley, por ejemplo, sí, dentro de, diríamos así, de esta gran incursión de la palabra de Dios a la región de América, diríamos que mucha teología ingresó dentro de la nación, sobre todo norteamericana. Y es ahí, mi amado hermano, donde comienza, diríamos así, la incursión del evangelio. El metodismo, también los bautistas, comenzaron de alguna manera, sí, a ingresar, sí, con la palabra de Dios. Pero hubo una gran falencia. Cuando el evangelio ingresa a América, ingresó prácticamente en letra muerta. Ya que en Europa se encontraban las grandes universidades teológicas. De hecho, las universidades de mayor renombre en el mundo entero tuvieron sus inicios con teología. Y fueron los precursores de estas grandes revoluciones, diríamos así, teológicas, hombres de Dios que gestaron, sí, estas grandes instituciones educativas. Mi amado hermano, cuando el evangelio ingresa, vuelvo y repito, ingresa con la palabra, ingresa la salvación, indudablemente que sí. Ingresa la palabra del Señor y se abre paso, mi amado hermano, pero algo importante les faltaba. Todas estas, diríamos así, orientaciones teológicas carecían del poder del Espíritu Santo. Carecían de la evidencia, carecían, mi querido hermano, diríamos así, de la sustancia que le da vida a la palabra. Porque usted, sin el ánimo de dejarme mentir, si usted estudia la Biblia, pero sin ese, diríamos, chispazo del Espíritu Santo, es letra muerta tan solo. Se vuelve letra muerta. Mi amado hermano, pero cuando la palabra conlleva de su Santo Espíritu, entonces la cosa cambia. Entonces usted, diríamos así, comienza a saborear el sazón del Espíritu a través de la palabra y siente cuando la lee que Dios lo está ministrando, que Dios lo está liberando. Mi amado hermano, ¿cómo se transformó América prácticamente con el pentecostalismo? A través, mi amado hermano, de un afroamericano. De hecho, sí, un hombre de raza de color negra. La Escritura, mi amado hermano, menciona a manera de, digamos así, histórica, no la Biblia. Sí, los registros históricos mencionan, sí, que este hombre, sí, lo hizo en la región de Los Ángeles. Cuando obviamente estamos hablando del año de 1906, para ser más preciso. Este hombre recibe por medio de una mujer, diríamos americana, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Este hombre, mi querido hermano, inconforme, ojo, inconforme con lo que ya tenía, comienza a clamar de Dios. Muy pocos saben el origen de la iglesia pentecostés en el Ecuador y aún en toda América. No saben cómo surgimos los pentecostales. Mucha gente dice, ¿no será con Martín Lutero? No, no fue con Martín Lutero. Sí, fue de pronto con Calvino, tampoco fue con Calvino. Fue con Juan Wesley, tampoco fue con este hombre. Mi amado hermano, y le invito de hecho a que usted haga sus propias investigaciones y se ha traído un papel donde apuntar, sí, apunte, sí, este tema, el avivamiento de la calle Azusa. Sí, el avivamiento de la calle Azusa. Mi amado, en ese lugar este hombre en su casa comienza a clamar de Dios. Vuelvo y repito, fue un hombre inconforme y yo creo que esto sí tiene una gran lección para nosotros tomando el caso de Gedeón.
nunca te conformes con lo que ya tienes en Dios. Porque si lo haces, eso pondrá límites a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Nunca te sientas conforme con lo que Dios ya ha hecho contigo. Busca siempre más de Dios. Y ese hombre, mi amado hermano, narran los historiadores, sí, que hay muy poca información, le cuento de esto, ni siquiera hay libros donde usted pueda de pronto empaparse mayormente. Mi querido hermano, si este hombre comienza a clamar, comienza a buscar personas que compartan ese sentir espiritual. Y dice la escritura, los registros históricos, que este hombre se somete a sí mismo a 10 días de ayuno. Me imagino que guiado por el Espíritu Santo. 10 días de ayuno. Ahora, para los que entienden que el ayuno es una herramienta de victoria para el creyente, sabrán el poder que tiene la oración, porque ese es el fin del ayuno. Internarnos en la oración. Este ayuno que hace este hombre, mi querido hermano, no es un ayuno cortado como nosotros lo solemos a veces hacer dentro de la iglesia, que se ayuna de 8:30 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde a lo mucho, y ya la gente corre al restaurante, porque a esa hora ya no cocina. Mi querido hermano, este hombre se mete en oración. Recuerde, fue un afroamericano. Sí, se me escapa el nombre ahorita. Bueno, mi querido hermano, este hombre comienza a buscar 10 días. Al término de 10 días, mi amado hermano, se derrama una preciosa unción sobre la vida de este hombre y sobre todo sobre quienes estaban ahí, que Dios comienza a derramar de su espíritu sobre toda carne. Mi amado, y comenzó obviamente a manifestarse el don de lenguas a gran escala. Dicen ciertos comentaristas, mi querido hermano, que la gente, que obviamente esto fue en su tiempo, fue una novedad extremadamente explosiva, que inclusive comenzó a ver dentro del propio pueblo cristiano de aquel entonces, así como los de Sucot y también ¿quiénes? Los de Peniel, comenzaron a hacerle oposición. Comenzaron, ellos eran dueños, mi querido hermano, de las prensas, porque la iglesia en ese entonces, diríamos, la iglesia ortodoxa, era también pudiente. En aquel entonces, por ejemplo, la mujer no tenía derecho a votar, a sufragar. Los negros, obviamente, eran separados, eran denigrados. Mi amado hermano, y comienza en esa iglesia a introducirse hombres también hispanos. Comienzan a introducirse hombres de la misma raza de este varón y también hombres blancos. De ahí, mi amado hermano, como este vaso de agua, fue la cuna donde el evangelio pentecostal comienza a regarse en América, América del Norte, América Central y América del Sur. De ahí, de ese lugar. Mi amado hermano, dicen aquellos que tuvieron de alguna manera experiencias, que los hombres que iban a esa casa, de 1 o 2 cuadras antes de llegar, eran bautizados en el Espíritu Santo. 2 cuadras antes de llegar a la iglesia. En 2 oportunidades mencionan que cuando la iglesia comenzaba a orar, fuego subía de la casa. Ojo, fuego subía de la casa. ¿Hasta qué punto? Hasta que los bomberos llegaron a aparecer en un par de oportunidades. Pero, oh sorpresa, el fuego no consumía la casa. Cuentan esos mismos, diríamos, narradores, que aún quienes iban a apagar el fuego quedaban bautizados por el Espíritu Santo. Seymour, gracias. Mi amado hermano, cosas tremendas pasaron. Gente mutilada, porque ya se había llevado a cabo o estaba en precursión, muchas dolencias y estaban ya en los preparativos de la Primera Guerra Mundial. Mi querido hermano, muchos hombres enfermos, aún personas mutiladas, sin brazos y sin piernas, recibían milagros completos. El hueso se extendía, tendones salían, carne cubría los brazos. Se cumplió la palabra de Jesús, que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros también haríamos. ¿Pero por qué? Porque este hombre decidió creerle a Dios y no quedarse con lo que tenía. Mi amado, si Gedeón hubiese dicho dentro de su corazón,
estoy cansado. Si hubiese dicho en su corazón, me siento débil y además de esto tengo hambre, bien él con sus 300 pudieron haberse sentado y decir, descansemos un rato porque a la verdad nos lo merecemos. ¿Verdad? Y se merecían o no se merecían un grato descanso. Claro, pero la necesidad del pueblo imperaba. La necesidad, ¿sí?, de ser libertados imperaba. Y Gedeón, mi amado hermano, no se queda en su estado de cansancio o en su estado, diríamos, anímico deteriorado. Este hombre, dice la Biblia, mi querido hermano, versículo, número 12, en la parte final, y llenó de espanto a todo el ejército. Verso número 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Es decir, que todo esa, mire, él había venido desde la noche, toda la madrugada, y peleó prácticamente casi como hasta el ocaso del sol. Pero recuerde, Gedeón había dado una palabra. ¿Qué palabra había dado? ¿Ah? ¿Qué le había dicho a los de Sucot? Acompáñeme. Mire, mi amado hermano, bien dicen que las palabras tienen poder, pero ¿cuándo tienen poder? Cuando éstas salen del corazón de Dios a través de tu boca. No son tus palabras, cuidado. Son las palabras de Dios que fluyen a través de tu boca. Cuidado, te vas a confundir y decir, ay, lo que confieso, eso será. No, estás equivocado. Lo que Dios te dé hablar por tu boca es lo que tiene poder y lo que se va a cumplir. Cuando la palabra no viene de la boca de Dios y tú la hablas, así sea cristiano, no mueves ni una mosca de una mesa. Amén. Debemos de tener esto muy presente. Versículo, vayamos por favor con los de Sucot. ¿Qué hizo? Versículo número 7. Y Gedeón dijo a los de Sucot, ¿no?, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne, dice ahí, con espinos y abrojos. Versículo número 8, De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como había respondido los de Sucot. Dice ahí, y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, esa palabra, mi amado hermano, ¿cuándo se cumplió? En el mismo día. Mira lo que va a acontecer. Acompáñame, por favor. Versículo número 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de quiénes más, mi amado hermano. Y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Ahora, mira hasta dónde puede la torpeza afectar y la confusión también. A veces decimos que en las canas suele haber experiencia y sabiduría. A veces no. Me recuerdo que esta semana que pasó, fuimos con mi suegro a hacer un trabajo de madera. ¿Sí? Y entre, diríamos así, en la movilización de la misma, fuimos a un taller donde hacen el cerramiento, pues, ¿no? Sí, hacen la canteada, es el nombre apropiado. Sí, cantear la madera, que es pulirla de ambos lados. Y ahí hay un señor de canas, un anciano. Yo me imagino que debe tener sus 80 años tendrá, ¿ve? Aproximadamente. El dueño del taller, sí, ahí está sentado él. Solamente él a toda persona que ingrese y cuando sale dice, se está olvidando pasar por la aduana, porque él es el que cobra. Sí, a todo el mundo así. Él saca sus cuentas alegres. Él dice, a ver, ¿cuántas tablas son tanto? Por ejemplo, 5 tablas. A ver, 30, $2. Digo, ¿no es 30 por cada tabla? ¿No? Ahora bien, mi amado hermano, sí, con él tuve la oportunidad no tanto de sentarme, sino de hablarle de la palabra. Y él, en sus muchas palabras, me dijo, yo cuando era joven me he leído la Biblia 5 veces. Toda la he leído.
toda, toda. Y digo, qué bueno. Yo dije, bueno, aquí voy a aprender bastante, dije yo. Sí. Pero al término de esa conversación, hay todo esto, le cuento esto, todo esto se originó porque él en su taller tiene obviamente grandes cantidades de viruta puestas en saco, esto me imagino que se vende, y en medio de los sacos de viruta habían gatitos, gatos pequeños, como que si un gatito había parido ahí, un gato había parido. Y tenía muchos gatitos, y él me dijo, joven, no sea malito, agárreme un gato, me dijo. Ya, le digo, pero usted ya antes los ha cogido. No, nunca, me dice. Yo digo, pero sí se dejan coger. Eso es lo que quiero, no se dejan coger, cójalo usted. Me puso en camisa de 11 varas. Sí vi que él le ponía agua, le ponía comida. Sí, pero bueno, hice el intento. Sí, y me le acercaba despacito. Uy, usted no sabe coger gatos, me dice. Me dice él. Yo le digo, no, lo que pasa es que yo no los quiero coger, sí, apresuradamente, porque también me pueden morder. Y eran grandes, ya eran un poquito más grandecitos. Yo digo, ¿sabe qué? Déjeme cogerlos con amor. Esa fue la palabra que yo le dije. Déjeme cogerlos con amor. Y ahí él se desbarató. ¿Cómo me va a decir usted que los animales, sí, usted los va a coger con amor? Mi amado, y ese fue el pretexto de la conversación. Y de ahí nos fuimos a la Biblia. Y en media conversación, él, luego que me dice de que había leído la palabra 5 veces, sí, al mismo tiempo, al término de decirle, me indica algo que obviamente me chocó. Y me dijo, ¿y cómo va a ser posible que el pastor me pida los diezmos? Así de una, me dijo. Sí. Yo le digo, o sea, yo me quedé medio impactado porque hablando de una cosa me brincó totalmente a otras. Me quedé un poquito en shock y digo, ¿cómo le hablo a este señor? Sí, y cogí un palito ahí que había. Digo, bueno, vamos a hacerle la pedagogía, dije yo, ¿no? Hice un círculo y tracé una raya en medio. En un lado dibujé una cruz y en otra dibujé a un hombre. Y él me dice, ¿qué está haciendo? Me dice así. Digo, es que le quiero explicar algo. No, a mí dígamelo directo, que yo ya tengo bastante edad para entenderle muy bien, me dice. Eso sí, bien consciente y bien coherente el Señor. Sí. Digo, mire, varón, le digo. Lo que pasa es que usted me dice, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? 5 veces le he leído. Está bien, le digo, le felicito por ello. E inclusive él me argumentaba, y ahí hay muchos consejos, y a mí me ha valido muchísimo, porque de ahí aprendí y corregí mucho en mi vida, mire. Pero obviamente el tema que no le había gustado en todo esto era el asunto del diezmo. Y yo le digo, a ver, varón, digo, usted ha leído la Biblia, perfecto. Entonces, mire, la Biblia se la puede leer de 2 maneras. Y él se quedó medio sorprendido. ¿Cómo que de 2 maneras? Una sola nomás. No, de 2 maneras. Usted la puede leer con la mente, o su conocimiento, o la puede leer con el corazón. Y en la bombita que le hice, le digo, los que la leen con la mente están acá. Dentro, es el mismo círculo, pero están acá. Sí, leer la escritura como un hombre, como hombre natural que somos. Y los que la leen con el corazón, la leen porque han entendido, sí, el sacrificio de Jesús, que fue por amor. Y captan lo que leen de una manera muy diferente. Y ahí comencé, mi amado hermano, sí, a dejarle por lo menos ahí la semillita. No avancé mucho con él, pero le dejé la semilla, porque comenzamos de muchos otros temas. Sí, pero le dejo prácticamente el plan de salvación. Cómo usted leía la Escritura. Porque cuando uno le quiere dar algo a Dios, uno no tiene que razonar la Biblia. Eso fue en esencia lo que yo le mencioné. Usted no le da a Dios a través del pastor, porque ese era el punto neurálgico aquí. El pastor, él, ¿cómo va a ser posible que quiera mi plata? Le digo, cuando usted da algo sin filtrarlo por Cristo, usted lo da solamente con la mente. Y ahí es donde su mente le hace juegos y le hace conflictos y le hace obstáculos y le hace barreras. Pero cuando uno comienza y da por el Señor, uno, mi amado hermano, sí, no se limita y no le anda viendo muchas cosas al asunto. Solo dice, Señor, esto es tuyo y yo te doy gracias por lo que te di. Y punto. Y hasta ahí llegó. Mi amado hermano, Gedeón, porque no me puedo salir del tema. Gedeón comienza, mi querido hermano, sí, la labor que obviamente había causado, claro que sí,
una gran desestabilización en medio del ejército que él estaba comandando, los 300. Mi amado hermano, la Biblia es clara en este asunto. Todo lo que el hombre siembra también cosecha. Gedeón en ese momento era el instrumento de Dios para hacer venganza. Amén. Y no se puede hacer justicia a los de afuera de su nación sin antes también hacer justicia dentro de su nación. Y vaya que los de Sucot y los de Peniel habían sido injustos. Habían sido desleales, no teniendo ellos en su corazón la generosidad para poder ayudar por lo menos a los que tenían la valentía o el coraje para salir a hacer la obra de Dios. Mi querido hermano, esta situación motivó a Gedeón a que preguntara a un muchacho de la ciudad diciéndole: quiero por favor que me des con nombre y apellido quiénes son los líderes, los responsables de todo esto. Porque eso sí, si está mal la cabeza, todo el cuerpo también está mal. Si el pastor está chueco, la congregación está chueca. Amén. Si el padre de familia está mal, la familia está mal también. Mi querido hermano, somos fuente de ejemplo para otros. Y dice la Biblia que este varón, dándole todos los nombres, llegó a completar, ¿qué número? 77. Eso tiene obviamente una simbología, eso significa plenitud o llenura. Estos 77 prácticamente, diríamos así, que con su número albergaban a todos los de Sucot. Todos eran el problema. Vuelvo y repito, mal la cabeza, mal también el cuerpo. Versículo número 15. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí. Recuerda que ellos esperaban una cosa de parte de Gedeón para poder darles de comer. ¿A quién? A Seba y a Salmona. ¿Sí? He aquí, aquí está. Sí, los reyes que me habían preguntado. Acerca de los cuales, mira lo que causaron. Me saheriste, eso es, me cortaste o me llegaste a sajear o a abrir la carne hasta lo más hondo. Mi amado, yo creo que la batalla que más le dolió a Gedeón librar fue la que tuvo con los de su propio pueblo. Porque la ingratitud sí que ahonda, sí que pega profundo. ¿No te ha pasado que a veces tú te has mostrado muy generoso, colaborador, ayudador, y cuando tú necesitas solamente de pronto esto, un vaso de agua de esa para con esa persona que tú tanto has ayudado, él te dice: no tengo o no te quiero dar? Porque aquí el problema es que no había, sí había, pero no le querían dar. Como que tú vayas de pronto, si con alguna calamidad doméstica, y te acerques a la casa de tu prójimo o a la casa de tu pariente y él tiene un carro y tú dices: no sea malito, hagamos una carrera que me estoy muriendo, se me está muriendo mi madre, ayúdeme. Y él te diga: no puedo, estoy ocupado. Y lo ve que está todo ahí en chanclas, se levantó de pronto de la hamaca descansando. Pregunto, ¿qué tan profundo puede llegar a herirte una acción como esta? ¿Verdad que lastiman? ¿Sí? Esto también se lo pasa hasta en el mismo hogar. Ante la indiferencia de un esposo para con una esposa, de un hijo para con un padre, de un padre para con un hijo, entre otros ejemplos. Donde tú esperas que ellos aporten a la relación, pero en vez de aportar, la deterioran. Mi amado hermano, yo creo que el golpe que duele más es aquel que viene de parte de tu ser querido. El de afuera, bueno, dicen mucho, bueno, ya es un extraño, pasa. De él se puede esperar cualquier cosa. Pero cuando el golpe viene del ser que tú amas, de los de tu pueblo, como pasó en este caso, de los de Sucot y los de Peniel, eso caló. ¿Sí? De hecho, debió, mi amado hermano, haber hecho una herida en el corazón de Gedeón. Y dice: es que no puede ser. Gedeón debió haber estimado en su interior y decir: Señor, tan mal estamos como nación que ni aún entre nosotros nos podemos dar la mano en un momento donde la causa es general. Ya esto no es por mi liberación, sino por la liberación de toda una nación. Tan mal estamos. ¿Tú crees que esto no debió haber ahondado en el corazón de Gedeón? Por supuesto que sí.
Pero de Gedeón no podía demostrar debilidad en ese momento porque había una batalla que librar. Si él se debilitaba, si él comenzaba a llorar, si él comenzaba a quejarse, los 300 que le seguían seguro lo imitarían. Y a veces hay que sacar fuerza de donde no la hay. A veces hay que sacar ánimo de donde usted no tiene ni una sola gota. ¿Verdad? A veces hay que dibujar la sonrisa cuando usted siente en su interior dolor. ¿Verdad? Mi amado hermano, pero es ahí. Volvamos al Salmo. ¿Se acuerda? Es ahí donde Dios comienza a glorificarse. ¿Por qué dice ahora el verso número 7? Jehová te guardará, y me encanta porque para Dios no hay limitaciones. Dice ahí, ya lo tienes, Salmo 121, verso 7. Jehová te guardará de todo mal. Todo mal. No sé cuál sea tu mal, pero Jehová ha prometido por su palabra guardarte de ese mal. Tú sabes qué es lo que te está provocando daño. Eso sí, solo tú conoces porque tú vives, ¿verdad? De pronto en tu mundo, tus propias circunstancias, tus propias dificultades, tus propias enfermedades, tus propios obstáculos, tus propias limitantes, solo tú las conoces. No me va a dejar mentir, sobre todo usted, mi querida hermana, sí, o esposa, que hay cositas que ni su marido logra entender o captar que usted tiene y que a usted le duele, que a veces hasta le es difícil manifestarlo con palabras, pero usted se las traga gruesa. ¿Verdad? Y ellas dicen, ay, a veces solamente a uno lo mira y dicen, no dijeron nada, pero le dijeron todo al mismo tiempo. Y están consumiéndose, están carcomiéndose. Mi amado hermano, Dios ha prometido librarte de todos esos males. Jehová te guardará, dice ahí, de todo mal. Él guardará tu alma. Tu alma, tu esencia, por así decirlo. Sí, tu vida. Jehová, verso 8, guardará tu salida, ¿y qué más? Y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, para los que han leído el Salmo 121, hay un denominador común en todos los versículos. Guardará. Él te guardará. Él te guardará. Él te guardará y Él te guardará. Por favor, mira conmigo. ¿Sí? Verso número, por ejemplo, versículo número 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Lo tiene? Verso número 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda. ¿Quién más? Verso número 5. Jehová es tu guardador. ¿Lo tiene? Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. ¿Qué más dice? Guardará tu alma. Verso 8. Guardará tu salida y tu entrar. Nuestro Dios es nuestro guardador. Él no duerme, tú duermes. Y aún en el sueño puede pasarte cualquier desastre. Pero Él está ahí, cuidando, atendiendo. Como la madre que al ver a su hijo que tiene fiebre no duerme. Hasta que ve que la fiebre no ha. ¿Y por qué no duerme? Porque no quiere que su hijo vaya a convulsionar. A veces usted le da la pastilla, le da el asunto y la fiebre sigue alta. Y la mamita por lo menos duerme hasta con una mano puesta en la frente, en la barriguita, y dice que no. Medio se queja, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Que así pasa cuando cuando se enferman los muchachos. Mi amado hermano, Gedeón en ese momento era la mano de Dios. Y si obró en justicia con los de afuera, con los de adentro también los habría de obrar. No se puede llegar a poner orden afuera si primero no hay orden en casa. Amén. No exijas poner orden fuera de tus cuatro paredes si dentro de tus cuatro paredes no hay el orden que Dios quiere que exista. Y eso es lo que tú debes de tener siempre presente en tu corazón para poder quitar la
paja del ojo ajeno, hay que quitar la viga que está en nuestros propios ojos. Dice la Escritura en el versículo número 15, y entrando a los hombres de Sucot les dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristes, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad. ¿Qué hizo? Y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Dice en otras versiones que les surcó las espaldas. ¿Usted ha visto cómo castigan los indígenas a los suyos? ¿Qué utilizan ahí ellos? La ortiga, agua helada y ortiga, agua helada y ortiga. Santo remedio. ¿Ah? Dios al que ama también lo di, y a veces con abrojos y espinos del desierto, las ramas más secas, las púas más puntiagudas, más filudas, fueron, mi amado hermano, el escarmiento, fueron la disciplina que aplicó ¿quién ya para aquel entonces? Gedeón. Yo me imagino que en ese momento el pan llovía, les caía pan por el cielo. Pero ellos ya no iban por comida. Dios ya los había fortalecido para la batalla. Mi amado hermano, la mano de Dios no puede dejar pasar por alto cosas que no están bien. Versículo número 16. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel, y a ellos les hizo algo más drástico, y mató a los de la ciudad. Solo Dios, mi amado hermano, no cuestionemos aquí a Gedeón, solo Dios pudo haber puesto en el corazón de Gedeón la forma de poder darle a cada quien como corresponde. De pronto usted dirá, uy hermano, pero que allá sí los dejó vivir y acá no. Solo Dios sabe. Es lo que pasa contigo y conmigo. Solo Dios sabe cada vez que te portas mal cómo disciplinarte. Y sabe Dios cómo también a cualquier otro hasta llegarle a quitar la vida. ¿Verdad? A veces le decimos a Dios, Señor, repréndeme pero suavecito nomás. Con aceite, con bálsamo. Háblame pero así pero suave, así. No. A veces ya no hace falta. Sí, decirle como, a ver, me voy a acercar aquí a este varón. Venga para acá. Sí. Es un ejemplo nomás. No se preocupe, que no le va a pasar nada malo. No, a veces uno, ¿verdad que uno aconseja así? Pero mijito, pórtese bien, usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Bonito, ¿no? Y a veces, ¿hasta cuándo? Y lo sienta, ¿verdad? Gracias. Solo Dios sabe la medida y la intensidad de cómo nos reprende. ¿Sí? Mi amado hermano, lo ideal sería que no nos reprenda por desobedientes. Eso sería lo ideal, sería el estándar. Pero el problema es que el pueblo es duro en su corazón. Es insensible en su corazón. Es indiferente al llamado y a las responsabilidades que tenemos por delante. Y frente a esa situación, Dios tiene que tomar otro tipo de medidas para disciplinar. Mi amado hermano, a los de Sucot, recuerde, los castigó, pero a los de Peniel mató a los de la ciudad. Luego, verso 18, dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto? Y esto es una situación muy aparte que sucedió en la batalla, que los textos anteriores no lo relatan, pero que por este relato bíblico salen a relucir. ¿Qué cosa? Una situación dentro de la batalla. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú eran.
¿Y cómo era? Mira cómo lo veía la gente a Gedeón. Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía. Mira, ese aspecto no lo dio Gedeón, ¿ah? Ese aspecto se lo dio ¿quién a Gedeón? Dios. Cada uno de ellos parecía, dice ahí, hijo de rey. ¿Cuándo nos vemos como hijos de rey? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando anhelamos algo más de Dios. Solo ahí Dios nos da las características, ¿sí?, que debemos tener. Cuando somos flojos, cuando somos desatentos, desapercibidos, desalineados en las cosas del orden espiritual, ¿cómo crees tú que nos ve la gente? ¿Ah? Esto no se refiere al aspecto propiamente hablando, sí, de la apariencia. Esto se refiere a lo que uno puede llegar a transmitir del corazón hacia afuera. Eso sí, que hay gente, que hay personas que hasta se les puede ver su deterioro físico porque tienen un deterioro espiritual. Sí, claro que sí. Hay mucha gente que en el rostro se le plasma que están mal con Dios. Y eso sería lo más nefasto. Que estemos tan podridos y contaminados por dentro que hasta por los poros, ¿sí?, se excrete que estamos mal con Dios. Que en nuestro interior estemos tan descompuestos que hasta afuera, mi querido hermano, la gente puede decir, oye, ese hombre realmente no vale la pena. Es una desgracia. Dice que va con una escritura, una Biblia ahí, pero no tiene testimonio. Su hogar está por el suelo. Lo único que escuchamos en casa, en el hogar, son peleas, riñas, bulla. ¿Sí me está entendiendo? Cuando uno está alineado con Dios, la gente reconoce, ese es un varón de Dios. Nunca lo he visto en nada malo. ¿Cómo lo veían a Gedeón en ese entonces? Como hijo de un rey. Y no solo a él, sino a todos los que salieron a la batalla con él. Porque decidieron obedecer a Dios e ir a la guerra. Dice la Biblia en el versículo número 18, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo, ¿a quién? Y me encanta esto. Entre los 300, ¿sabe quién también estaba ahí? Dice ahí, Hector, su primogénito. Tal palo, tal astilla. Lo importante sería ser de tal palo, tal astilla en el buen ejemplo. El problema es que a veces el tal palo a tal astilla es que sí, son imitadores, pero para el mal. En ese sentido, Hector sí obró conforme a la misma gracia de Dios que obró en su padre. Hector también era uno de los 300 de aquellos hombres. Esto es interesante, ¿ah? Porque, mira, su padre no le dijo cómo tenía que beber agua. ¿Amén? Ni tampoco le dijo o lo anticipó diciéndole, ¿sabes qué, Hector? Si tienes miedo, quédate igual, ¿ah? Porque Dios va a hacer selección. No. Hector había de sí mismo tomado sus propias decisiones. Prácticamente diríamos así, que él había buscado de Dios, como su padre también buscaba de Dios. Por eso él se encontraba ahí. Y dice la Escritura en el versículo número 20, y dio Hector a su primogénito, sí, levántate, dice ahí, y mátalos. Pero el joven, ¿qué dice la Escritura? Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía, ¿qué cosa? Tenía temor, tenía miedo. ¿Pero por qué lo tenía?
porque era, dice la Biblia, era un muchacho. Mi amado hermano, quiere enterarse de esta situación. ¿Por qué él no ejecutó la voluntad de Dios? ¿A dónde lo mando yo? Al otro domingo. La historia está, es verdad que está fascinante. Mi amado hermano, entendamos esto. Y esto lo vamos a analizar el próximo día domingo, de aquí en adelante, porque hay una serie de acontecimientos que también es necesaria, sí, meditarla, para extraer de ella también lecciones de vida, lecciones espirituales. Pero debes de entender, mi querido hermano y hermana, que toda situación, tal cual como la vivió Gedeón, también la puedes llegar a vivir tú. Gedeón experimentó muchos maleficios como hombre. Experimentó guerras, hambre, estuvo escondido. Recuerda dónde vivían los en ese entonces, en cuevas. Vivían en lugares escondidos, llenos de temor, llenos de miedo. Pero todo empezó cuando Gedeón quiso salir de su cueva a recoger, ¿qué cosa? El trigo, la cebada. Nada pasará en tu vida. Seguirás siendo el mismo desapercibido si no decides a salir de tu cueva. Y luego de que hayas decidido salir de ese estado, mi amado hermano, debes de tener también la disposición de que Dios pueda usar tu vida. Porque hay quienes pueden salir de la cueva, pero no con el ánimo de que Dios haga en ellos una transformación. Mi amado hermano, no seas de aquellos creyentes, como di la referencia acerca del inicio de la iglesia pentecostés, no sea de aquellos que solamente se limitan a leer la Biblia a letra muerta. ¿Cómo cultivar? ¿Cómo poder ser usado por Dios? Entrégate por completo. No pongas en tu propia vida barreras. Decídete. Levántate para el que está dormido. Inclina tu rodilla. Inclina tu corazón. Ora. Lee la palabra, mi amado hermano, luego de que Dios te haya ministrado. Y solo así podrías, mi amado hermano, ver en tu vida el enorme valor que tú tienes ante Dios, y puedes también apreciar cuán grandes cosas puedes hacer para su obra. Solo así, mi querido hermano, tu vida va a cambiar. De lo contrario, seguirás en el estándar. Tienes que salir de ahí, mi querido hermano. En Dios, el Señor, recuerda, no solamente te guarda y te libra del mal, sino que en Dios también podrás llegar a hacer proezas, si tú te lo propones en el corazón. Amén. Que el Señor añada bendición a su preciosa palabra. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Siempre, siempre tu consejo llega a tiempo. Señor, solo tú puedes ministrar a tu pueblo. Solo tú puedes, Señor amado, derramar en ellos lo que ellos anhelan, pero que por alguna situación no logran alcanzar. Yo entiendo, mi Señor, que tú has tocado muchas conciencias y les has hecho ver, Señor amados, en su profundidad la raíz de sus males. Padre, pero yo no me quiero quedar juntamente con ellos tan solo en el mero reconocer de mi mal, o de mi debilidad, o de mis obstáculos. Muchos podrían decir, pero estoy cansado, tengo hambre, y cuando quiero buscar de ti, otros me niegan el alimento. Tampoco, oh Dios, quiero que me fatigue, dirían otros,
la luna, ni el sol. Estoy cansado de tanto trabajar, cansado de tanto lidiar con un hogar, con un oficio. Y me siento tan débil que cuando apenas me decido a orar o me decido a leer de tu palabra, hasta me quedo dormido. Señor, sácame de esa cueva. Porque dentro de ella no puedo apreciar tu gloria. Dentro de ella no puedo, oh Dios, ver tu mano. Dentro de ella, oh Dios, mi vida está estancada. Y yo necesito que, Señor, que tú me saques de ese estanque. Sácame de ese pozo de desesperación. Sácame, oh Dios amado, mi Dios, de esa pobre o triste condición en la que me encuentro. Quiero ser reconocido, no para vanagloria personal, sino más bien para el engrandecimiento de tu reino en esta tierra, Señor. Tus milagros, Señor, un día en esa calle Azusa revolucionaron. Un hombre revolucionó, Señor amado, a una nación y a todo un continente. Un hombre que tan solamente, inconforme de lo que ya tenía, dijo: yo quiero más de Dios. Señor, yo quiero más de Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Ese es mi anhelo y por eso he venido a buscar tu casa. Porque no quiero lo que tengo, quiero más de ti, Señor. No quiero, Señor amado, lo que tú ya me has dado en medida, lo quiero sin medida. Dios amado, Espíritu Santo, tú que estás aquí, oyendo mi oración, no te tardes en responder. Guía mi vida. ¿Qué debo hacer, Señor? Esa administración es mía, personal, porque es mi encuentro contigo. Es mi propia lucha. Es, oh Dios amado, mi batalla. Si esta yo la puedo vencer, venceré, Señor amado, en todas las demás. Ayúdame a pelear esta batalla. No me quiero quedar postrado. No quiero regresarme por causa del miedo. No quiero beber el agua incorrectamente como lo hicieron, Señor amado, gran cantidad de soldados. Enséñame a beber el agua como debo de beberla. Apercibido de ti, Señor. Así quiero beberla. No con negligencia, sino con sabiduría. Atendiendo siempre, vigilando siempre, oh Dios. Espíritu Santo, que esta oración, Señor, marque mi vida. Sencilla, sí, tal cual como se oye, pero llena de fe. Llena, oh Dios amado, de rendición hacia ti, a expensas de tu buena mano. Gracias, Señor, porque tú has hecho como tú has querido.